Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales, y es que la guapísima Hande Erçel, la estrella turca que conquista corazones, nos ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos con uno de sus looks. Sí, han oído bien, un look que literalmente está enloqueciendo las redes. Si son fans de la moda, de las tendencias, o simplemente admiran la belleza y el estilo de Hande, prepárense porque este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan muchísimo. En este vídeo vamos a desgranar paso a paso ese atuendo que ha generado un torbellino de comentarios, likes y compartidos. Analizaremos cada detalle, desde la elección de la prenda principal hasta los accesorios, el peinado, el maquillaje e incluso el contexto en el que lució este estilismo. ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Qué tendencias refleja? ¿Cómo podemos inspirarnos en Hande Erçel para crear looks similares en nuestro día a día? Todo esto y mucho más lo descubriremos juntos. Así que pónganse cómodos, preparen sus notitas mentales, porque vamos a hablar de moda, estilo y por supuesto, de la deslumbrante Hande Erçel. Vamos a empezar desglosando este look que ha capturado la atención de miles. Imaginen una imagen que se ha vuelto viral. ¿Qué es lo primero que llama la atención? En este caso particular, el protagonista indiscutible fue un vestido. Pero no un vestido cualquiera, no. Hablamos de una pieza que destila elegancia, sofisticación y un toque de audacia que solo Hande sabe llevar. El vestido en cuestión presentaba un corte impecable, una silueta que realzaba su figura de una manera muy favorecedora. ¿Era un vestido largo, corto, midi? Pues en esta ocasión, se decantó por un diseño que rozaba la rodilla, un largo clásico que nunca falla, pero con detalles modernos que le daban ese giro inesperado. Los colores jugaron un papel fundamental. No era un color sobrio y apagado, sino más bien una tonalidad vibrante, pero a la vez muy chic. Pensemos en un tono joya, o quizás un pastel pero con una textura interesante que lo hiciera destacar. El tejido también fue clave. Seguramente se trataba de un material con caída, que se movía con gracia al caminar, o tal vez algo más estructurado que aportaba un aire de poder. Ahora hablemos de los detalles que marcan la diferencia. ¿Tenía escote? ¿Era houlte, palabra de honor, o quizás un escote en V profundo pero con mucha clase? En este caso creo que el escote fue uno de los elementos que más debate generó. Era sensual sin ser vulgar, sugerente pero muy elegante. Quizás era un escote asimétrico o un corte que dejaba al descubierto un hombro de forma sutil. A veces son esos pequeños detalles, esas asimetrías o esas aperturas estratégicas las que elevan un look de lo cotidiano a lo extraordinario. También es posible que el vestido tuviera algún tipo de drapeado, una técnica que siempre aporta movimiento y volumen de forma muy sofisticada. O tal vez algún detalle en la espalda, una abertura inesperada, o un diseño intrincado que se revelaba al girarse. Pero un look no está completo sin los complementos adecuados, ¿verdad? Y aquí es donde Hande Erçel, una vez más, demuestra su maestría. Los accesorios que eligió para este vestido fueron la guinda del pastel. Pensemos en la joyería. ¿Llevaba joyas llamativas o algo más discreto? Lo más probable es que optara por piezas que complementaran el vestido sin opacarlo. Quizás unos pendientes largos y delicados que enmarcaban su rostro, o un brazalete fino que añadía un toque de brillo. Si el vestido era más sencillo, podría haber optado por un collar protagonista. Pero si el vestido ya tenía muchos detalles, la sutileza en la joyería sería la clave. Y los zapatos, los zapatos. Son la base de cualquier atuendo. Imagino que Hande eligió unos tacones que alargaran su figura y aportaran ese toque final de glamour. Podrían haber sido unos estiletos clásicos en un color neutro que combinaran a la perfección, o quizás unos zapatos en un tono que hiciera juego con algún detalle del vestido, creando así una armonía visual. O incluso para un toque más atrevido, unos zapatos metalizados o con algún detalle especial. La elección del bolso también es crucial. Probablemente fue un clutch elegante, de un tamaño reducido, que aportara un toque de sofisticación sin recargar el conjunto. Un bolso pequeño y chic es el compañero ideal para un look de noche o para un evento especial. Pero el estilo de Hande Erçel no se limita solo a la ropa y los accesorios.
Su peinado y maquillaje son igualmente importantes para completar la imagen. En este caso, me inclino a pensar que optó por un peinado que realzara las líneas del vestido y su rostro. Podría ser un recogido pulido como un moño bajo o una coleta alta y elegante, que dejara sus facciones al descubierto y permitiera que el vestido brillara. O tal vez un peinado suelto con ondas suaves y naturales, que aportaran un aire romántico y femenino. La clave es que el peinado complementara el escote y la forma general del atuendo. Y el maquillaje es siempre tan acertado. Para un look tan impactante, el maquillaje seguramente fue impecable. Pienso en una piel luminosa y radiante, un maquillaje de ojos que realzara su mirada, quizás un smokey eye suave o un delineado cat eye definido. Y los labios rojos intensos, nude elegantes, o quizás un tono que hiciera juego con el vestido. Lo más seguro es que eligiera un maquillaje que resaltara su belleza natural, añadiendo ese toque de sofisticación que la caracteriza. Un delineado bien marcado o un labial de un color potente pueden transformar por completo un rostro. Ahora, ¿qué hace que un look de Anne Ercel enloquezca las redes? No es solo la belleza de la prenda o la perfección de los detalles. Es la manera en que ella lo lleva. Tiene una confianza innata, una pose que irradia seguridad y una sonrisa que desarma. Anne tiene esa cualidad de hacer que cualquier cosa que se ponga se vea increíble. No se trata solo de seguir tendencias, sino de interpretarlas y adaptarlas a su propio estilo. Ella sabe cómo jugar con las proporciones, cómo combinar texturas y cómo crear un equilibrio perfecto entre lo moderno y lo clásico. Además, es importante considerar el contexto en el que lució este outfit. ¿Fue para un evento de gala, una premiere de película, una campaña publicitaria, o simplemente una salida casual pero glamurosa? El escenario influye mucho en la percepción del look. Si fue un evento formal, la elección de un vestido más elaborado y unos accesorios más sofisticados sería esperable. Si fue algo más relajado, podría haber optado por una versión más moderna o con un toque más juvenil. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea la ocasión, Anne Ercel siempre logra destacar. Este look particular ha inspirado a muchísimas seguidoras y a expertos en moda. Ha sido analizado en revistas, blogs y por supuesto en redes sociales. Cada detalle ha sido comentado, cada ángulo fotografiado. Las fanpages de Anne se han llenado de imágenes de este atuendo, y los comentarios elogiosos no cesan. Se habla de su elegancia, de su estilo impecable, de su capacidad para marcar tendencia. Y es que no es la primera vez que Anne nos sorprende con un look que se convierte en viral. Su estilo es una constante fuente de inspiración para miles de personas alrededor del mundo. ¿Y cómo podemos nosotras, las que no somos celebridades de Hollywood, inspirarnos en este look para nuestro día a día? La clave está en adaptar. No significa copiar exactamente, sino tomar la esencia. Si el vestido protagonista tenía un escote interesante, podemos buscar una blusa o un vestido con un escote similar, quizás un poco más discreto, para una ocasión más informal. Si el color era vibrante, podemos incorporar ese color en algún accesorio, como un bolso, unos zapatos o una bufanda. Si el tejido tenía una textura especial, podemos buscar prendas con texturas similares, como seda, satén o terciopelo, para darle un toque de lujo a nuestro atuendo. Incluso los detalles más pequeños pueden marcar la diferencia. Si Anne lució unos pendientes largos, podemos probar a incorporar pendientes de este estilo en nuestros looks. Si el maquillaje fue protagonista, podemos experimentar con técnicas similares, como un delineado gráfico o un labial de un color más atrevido. La moda se trata de jugar, de experimentar y de encontrar lo que nos hace sentir bien. Y Anne Ercel nos da un ejemplo perfecto de cómo hacerlo. Otro aspecto que me gustaría destacar es la influencia de Anne en las tendencias globales. Como figura pública y con una gran proyección internacional, sus elecciones de moda a menudo marcan pauta. Lo que ella luce pronto se ve reflejado en las tiendas y en las creaciones de otros diseñadores. Es un ciclo que se retroalimenta y Anne está en el centro de él. Este look en particular, estoy segura, ha sido objeto de análisis por muchos gurús de la moda, quienes buscan predecir las próximas grandes tendencias basándose en lo que visten las celebridades. Pensemos en la importancia de la fotografía y la presentación del look. Las imágenes que se viralizan suelen ser de alta calidad, con buena iluminación y un estilismo cuidado. Esto también es un factor importante. Las redes sociales nos permiten tener acceso a imágenes de alta calidad de nuestros ídolos, lo que facilita la admiración y la inspiración.
Y cuando Ande sube una foto con un look espectacular, el impacto es inmediato. Así que para resumir, el look de Ande Ercel que ha enloquecido las redes se caracterizó por un vestido elegante y moderno, con un corte favorecedor, un color llamativo y detalles que lo hicieron único. Los accesorios, la joyería, los zapatos y el bolso J. Jugaron un papel crucial en complementar el atuendo, mientras que su peinado y maquillaje realzaron su belleza natural. Todo esto, sumado a su carisma y confianza, crearon un conjunto que ha conquistado a todos. Fue una combinación maestra de diseño, estilo personal y presentación. Un ejemplo perfecto de cómo una pieza de ropa puede transformarse en un fenómeno viral cuando es llevada por la persona adecuada, con los complementos perfectos y en el momento oportuno. Ande Ercel nos ha demostrado una vez más que tiene un ojo para la moda y una habilidad innata para deslumbrar. Ha sido un placer desgranar este look con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó este look? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Se inspirarían en él para crear sus propios atuendos? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre moda con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido. Tampoco se olviden de asterisco compartir este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que crean que le pueda interesar. Cuanto más seamos, mejor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. No se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.